El rodaje de la serie Hernán, basada en la figura del conquistador extremeño Hernán Cortés, ha llegado a Cáceres y Trujillo, ciudades que recrean su localidad natal, Medellín, y otras en las que estuvo de niño y adolescente antes de partir a la conquista de México en 1519. Es la serie con mayor presupuesto que se ha hecho de manera independiente tanto en España como en América Latina. Eso implica un presupuesto muy concreto. No se ha desvelado la cifra concreta, pero es una superproducción. Serán 8 capítulos producidos por la productora mexicana Dopamine y la española Onza Entertainment y protagonizados por los actores españoles Óscar Jaenada, Víctor Clavijo y Almagro San Miguel, así como por el argentino Michel Brown, entre otros. Vamos a ver a un Hernán de claroscuros. No vamos a negar la polémica, no vamos a negar aquello que sus luces, pero también sus sombras. Hay que abordar al pasado sin miedo para entender dónde estamos parados y comprender que las nuevas audiencias, que las nuevas generaciones también vean a futuro de otra manera, sin miedo. Este año se cumple el 5º centenario de la llegada de Hernán Cortés a México y la consejera extremeña Leire Iglesias ha señalado que es una efemérides que cambió la historia y en la que tuvo mucho que ver Extremadura. Esa llegada de Cortés a México cambió la historia y esta producción pretende también ser un antes y un después en las colaboraciones, en las cooperaciones entre productoras en España y en México a la hora de abordar series de valor, de importancia, de inversión y esperemos que también de público y de retorno importante para Extremadura. Cada episodio durará unos 46 minutos y la serie está pensada para poder realizar una segunda temporada. Hasta el próximo miércoles 26 de junio estarán rodando en Cáceres y Trujillo, alternando las escenas en función de las necesidades de producción.